Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Como veis, Bitcoin sigue a tope. Hemos tocado los 78.000 ahora mismo, 77.914 en este momento. Vamos a ver qué es lo que está pasando en el mercado. Muchas cosas. Lo primero, comentarios sobre los ETFs que ayer captaron 608 millones de dólares y los ETF de Ethereum también registran la mayor entrada de capital desde octubre. Así que el dinero está entrando muy rápido en el mercado. Em, Tenemos también que las liquidaciones de posiciones cortas superan, aquí nos dicen la noticia, los 3.000 millones, pero esta noticia está atrasada, es de ayer por la noche, ya superan los 4.000 millones de dólares de posiciones cortas liquidadas. Así que bueno, pues todas las personas que estaban pensando que nos seguíamos cayendo hacia los 40.000 o hacia los 30.000 o incluso algún análisis que había hace 3 o 4 días aquí en esta misma página, en Cointelegraph, de algún analista que decía que nos íbamos a los 10.000, pues todas esas personas están siendo liquidadas y eso está aumentando este rally, o sea, esos 4.000 millones de liquidaciones son 4.000 millones de dólares de compras de gente que no quería comprar, que lo que quería era que bajase el precio, pero que se han visto obligados a comprar por el arranque que ha tenido el mercado. Así que, bueno, pues estábamos en una situación de mucha sobreventa y esa sobreventa, en cuanto ha habido un poquito de demanda que ha superado a la oferta en la zona en la que estaba en equilibrio, que era esa zona de los 66.000, 67.000, en cuanto se ha superado esa zona de equilibrio que era la resistencia, han empezado a saltar stops, han empezado a entrar órdenes de compra de gente que ha visto que rompía la resistencia, que rompía la línea de tendencia, y se ha juntado un poco todo y estos 4.000 millones de liquidaciones más igual otros 4.000 o 5.000 o 6.000 que haya habido de gente que ha entrado porque ha roto la resistencia, pues nos ha llevado a este salto en la cotización importante. Ayer comentábamos que muy probablemente, aunque nadie lo dice, tiene mucho que ver lo que ha pasado con lo del BIP 110. Ya lo comentamos, que el hecho de que fracasase ese intento de secuestrar a los mineros para hacer una red centralizada en lo que alguien quería, eh, pues yo creo que eso ha dado un impulso al mercado, el que ha hecho que se desequilibre ese equilibrio entre la oferta y la demanda, y luego todo ha venido un poco de seguido, ¿no? También hay una cosa muy importante que está pasando, es que a pesar de que la ley Clarity tiene muy poquísimas oportunidades de aprobarse, porque la probabilidad estaba en el 10%, han tomado digamos, el testigo de la regulación, la CFTC, que nos dice hoy aquí, y la SEC. Porque antes de que empezase el rally, si recordáis, antes de que rompiese la resistencia, el vídeo de ese día, dijimos que la SEC iba a regular el mercado de criptomonedas con leyes claras específicas para el mercado de criptomonedas. Es decir, no se iba a quedar parado a que la ley Clarity fracasase, sino que iban a tomar la iniciativa como reguladores de hacer una ley en la que encajase en las criptomonedas. Y ahora nos dice en esta noticia de hoy que el presidente de la CFTC afirma que la agencia seguirá adelante con la regulación de las criptomonedas si Clarity fracasa. Es decir, el miedo que había a que no hubiese una regulación por el fracaso de la ley Clarity, que era bastante evidente que las probabilidades de que se aprobasen eran muy bajas, y lo siguen siendo, se va desvaneciendo ese miedo porque los organismos reguladores, que son la SEC y la CFTC, parece que van a tomar el relevo, y si fracasa la regulación vía política, por lo menos las agencias reguladoras sí que van a establecer un marco regulatorio donde encajen las criptomonedas, que hasta ahora era el problema, que no había un marco regulatorio donde encajasen, porque como son una cosa nueva que no existía en las finanzas hace unos años, pues las leyes que hay están para otro tipo de productos financieros, no para las criptomonedas. Entonces, si los reguladores y los organismos reguladores como la CFTC y la SEC sacan leyes que se amolden a lo que son las criptomonedas, la ley Clarity estaría como un poco de más. Entonces, bueno, pues esto es muy positivo. Aparte, bueno, todas las conversaciones que ha habido también estos días en la Casa Blanca para intentar impulsar la ley Clarity, que de momento, ya digo, no está muy claro que se vaya a aprobar, pero si se sustituye por esto, pues esto sería lo suficiente como para
que el mercado también se lo tome de forma positiva. Entonces se han juntado un montón de cosas que han hecho que peguemos este salto importante. La ruptura de la resistencia ya lo dijimos en su momento, que provocaría subidas hacia la zona de los 77.000 como mínimo, porque era la primera resistencia por objetivo de la figura esta que estaba aquí en el suelo, que en principio era un hombro cabeza hombro invertido y que luego, pues bueno, podemos considerarlo un hombro cabeza hombro invertido un poco raro porque el segundo hombro no es muy ortodoxo, pero también podríamos considerarlo un triángulo si bajamos esta línea hacia este punto mínimo último que tuvimos, podríamos considerar que eso ha sido un triángulo que ha roto al alza. En todo caso, ya sabíamos que era una figura de suelo y de acumulación y que se tenía que confirmar rompiendo esa zona de los 66.600, 67.000. La ruptura fue brutal, o sea, no fue una ruptura de estas que dices, bueno, no sé si ha roto o no ha roto porque está en 67.100 y el cierre pues no ha sido muy claro y al día siguiente no. No, fue una ruptura contundente. De hecho, ese mismo día que se produjo la ruptura, cerramos en 69.334 y a partir de ahí, pues como veis, la subida está siendo vertical, espectacular y parece que incluso nos hemos saltado, no sé ya cómo terminará en el día de hoy, pero nos hemos saltado la primera resistencia importante que son los 77.000, que era el objetivo, que era esta distancia entre la base de la figura, que da igual si es un triángulo o un hombro cabeza hombro, porque para medir los objetivos es prácticamente lo mismo. Es decir, esta distancia que hay desde aquí hasta la línea de ruptura proyectada a partir del punto de ruptura que es aquí, pues más o menos esa distancia ya la hemos superado, que era en la zona de los 77.400. Estamos en 78.549. Así que bueno, pues el siguiente objetivo sería la línea de tendencia alcista que perdimos en el día 1 de junio. Ese sería el objetivo y más o menos pasa por la zona de los 82.000, que ya sería el siguiente máximo relativo importante, porque ya hemos dicho, ese es el máximo relativo que nos marcaría el cambio a tendencia alcista, superar los 82.500, ¿vale? De momento lo que hemos hecho simplemente es salir de la tendencia bajista principal, meternos en una tendencia alcista de medio plazo y en un movimiento lateral de largo plazo. Para que salgamos del movimiento lateral de largo plazo tenemos que superar los 82.500. Pero de momento, pues ya veis, va disparado. No sé dónde se va a parar. En algún momento supongo yo que parará y hará alguna corrección. Pero desde luego, los niveles que hemos estado en estos últimos meses eh, claramente son un nivel de acumulación en el que, bueno, pues nos hemos tirado mucho tiempo, porque no solo cuenta todo el tiempo que hemos estado desde junio hasta que hemos arrancado en esta zona de los 60.000, también cuenta desde febrero hasta abril, que también estuvo en esa zona. Fijaros que la acumulación ha sido en dos zonas que son prácticamente la misma, ¿no? La primera acumulación se produce aquí, en esta zona, entre febrero y el 6 de febrero más o menos y el 9 de abril, que más o menos se produce entre la zona de los 63.000 y los 70.000. Y la siguiente zona de acumulación en un nivel casi parecido, un poquito por debajo, un escalón por debajo, pero muy parecido también, entre la zona de los 61.300, 66.000. O sea que dos zonas de acumulación clarísima, con un pequeño repunte intermedio y con una caída brusca posterior. Y ahora ya, una vez que se ha acumulado una vez, dos veces durante mucho tiempo, muchos meses en esta zona, pues el mercado ha salido disparado, como podemos ver ahí, al alza claramente. Bueno, las diferentes temporalidades del gráfico nos muestran claramente un movimiento brutal al alza. Este es el gráfico mensual que recupera la línea de tendencia principal de largo plazo, que también es importante porque la habíamos perdido hace 2 meses. El mes pasado, bueno, no nos alejábamos de ahí, con lo cual lo que es la tendencia, no la línea, lo que es la tendencia se mantenía, porque la tendencia sigue siendo máximos y mínimos crecientes en el largo plazo. En este plazo anual, digamos, mensual, perdón, los máximos y mínimos relativos son claramente estos. Entonces, estos máximos y mínimos siguen siendo crecientes en el largo plazo. A ver, aquí este sería el siguiente máximo creciente y este sería el mínimo creciente respecto a este. Y el
evidentemente para que mantengamos la tendencia a largo plazo, pues tenemos que superar los máximos históricos y estamos muy lejos de ello, pero de momento, pues, aunque se haya perdido la línea de tendencia momentáneamente, ya dijimos que eso puede ser simplemente que la línea de tendencia cambia de pendiente, ya no sería tan inclinada, tendríamos que volver a trazar nuevamente una línea, volveríamos a coger el punto de origen, que sería este, y lo pasaríamos ya por el mínimo que nos marcó aquí estas últimas velas mensuales. Y esa sería la nueva línea donde se iría apoyando el precio en el largo plazo. Es lo único que ha pasado, la tendencia sigue siendo alcista de largo plazo, solo que la inclinación va a ser menor, entonces va a subir más lento y posiblemente todavía tengamos más adelante, dentro de un par de años así, un movimiento a la baja que pierda esta línea verde y nos suavice todavía un poquito más la tendencia, ¿no? Porque seguramente, como digo, tendremos otra que sea un poquito más sostenible en el largo plazo, que sea tal que así, pero que seguramente hasta dentro de unos meses o incluso algún año no volvamos a tocar esta zona para ya tener una subida un poquito más sostenible en el largo plazo. Pero bueno, sin más, vamos a dejar dibujada solamente esa línea. Vamos a pasar al gráfico semanal, que también tiene una vela espectacular, envolvente. Bueno, en el gráfico mensual no he dicho, pero envolvemos todas las velas desde el mes de febrero. O sea que es, si cierra así el mes, que estamos a día 21, hay muchas probabilidades de que el mes cierre muy bien. Pues la verdad es que la vela es envolvente al alza y es muy alcista lo que está haciendo ahora mismo Bitcoin. La vela semanal pues ha roto brutalmente también arriba. Una semana después de lo que hubiera sido no sé cómo decirlo, óptimo por decirlo de alguna manera o exacto en lo técnico, porque justo la semana pasada era cuando coincidían esos tres puntos de resistencia en la zona de los 69.000 y ha tardado una semana más en romperlo. Ya digo, hubiera sido óptimo hacerlo la semana anterior, pero a veces el precio es perdón, el tiempo es lo que peor se ajusta en los análisis técnicos y se ha retrasado una semana ese impulso alcista, pero como vemos, eh, pues está rompiendo brutalmente todas las resistencias. La siguiente resistencia clara en este gráfico semanal son los 82.000. Vamos a ver, vamos a acercarnos un poquito más. Claramente el cuerpo de estas dos velas, voy a dibujarlo para que quede marcado ahí con la línea horizontal, claramente esa zona, que son los 82.210. O sea que ese es el siguiente objetivo en semanal. Si superamos ese nivel en semanal, siguiente objetivo serían los 93.700. Es brutal para cómo estábamos hace nada, pero es lo que está haciendo el gráfico. Entonces, bueno, pues hay que comentarlo, ¿no? En diario, bueno, pues hemos dicho, la resistencia está aquí en la zona de los 81.800, esa línea de tendencia, que podría ser incluso los 82.200 el día 25. Y en el gráfico horario, pues hemos superado incluso, fijaros, la última línea más inclinada alcista que tenemos, pues la hemos superado y hemos tocado una resistencia que teníamos dibujada ahí, no sé de cuándo, porque acaba de aparecer en el gráfico en la zona de los 79.220. Yo no sé ni de cuándo está dibujada esa línea horizontal, porque son líneas que se han quedado ahí de algún otro análisis antiguo que hicimos en el gráfico horario, y justo ahí es donde se ha frenado el precio en esos 79.220. Más arriba, pues, como digo, tenemos los 81.600 y los 82.210. Pues nada, así es como va el mercado. Vamos a mirar un poquito qué están haciendo las altcoins. Tengo por aquí el token de Backpack que también va bien, pero que todavía, pues, comparado con Bitcoin es poca la subida que lleva. 0,425. Buen comportamiento también. Está a punto de atacar resistencia en 0,44, 0,443 aproximadamente. Si supera esa resistencia puede subir bastante. El resto de altcoins vamos a ir viendo una por una las que solemos analizar habitualmente. Aave sube un 1%, mientras en los gráficos estos que estamos viendo, altcoins contra Bitcoin, mientras se mantenga con respecto a Bitcoin, quiere decir que están haciendo la misma subida. Y si suben con respecto a Bitcoin, es que están subiendo un poco más incluso, ¿no? O sea que de momento, bien, porque está aguantando en esa zona, quiere decir que están siguiendo la subida en dólares de Bitcoin. En el caso de Cardano, repitiendo, también aguanta estos últimos días el precio, así que subiendo contra el dólar. BGB
cayendo un 3%, ha perdido los mínimos anteriores, así que las de los exchange están siendo castigadas y ya sabemos que suele pasar eso habitualmente al principio. También cae el token de BNB bastante, un 3,60%, así que como veis está en la zona de soporte 0,0086. La dominancia de Bitcoin está subiendo brutalmente, por cierto, fijaros, un 1,56%. Esta no es la dominancia total, porque es la dominancia incluida las stablecoins, pero si quitamos las stablecoins todavía es mucho más. Tengo por ahí algún sitio donde se puede mirar, ya lo miraremos en algún otro vídeo, pero la dominancia de Bitcoin sigue siendo brutal, a pesar de que Ethereum ha subido mucho también estos últimos días, aunque está retrocediendo contra Bitcoin en estas dos últimas jornadas, pero también ha subido bien, ha roto la resistencia de los 0,03 y parece que quiere buscar apoyo en esos 0,03 para volver a subir. MicroStrategy nos está marcando una preapertura en 124, ya dijimos que podía llegar hasta 133 si Bitcoin seguía subiendo, o sea que buen comportamiento también de MicroStrategy, que al precio que está Bitcoin ahora ya tiene ganancias en sus 840.000 y pico Bitcoin que tiene, con lo cual pues Michael Saylor ahora podría, si quisiese, vender algo de Bitcoin para sacar liquidez en ganancias, y eso sería positivo para la acción también de MicroStrategy en este caso, porque seguramente seguiría subiendo más. O sea que ahora sí que va a poder empezar a hacer más juego. Hasta ahora tenía las manos bastante atadas porque no podía vender mucha cantidad de bitcoins porque los estaba vendiendo en pérdidas, entonces estaba vendiendo acciones. Ahora puede hacer más cosas. Creo que la estrategia de MicroStrategy puede tener ahora muchísimo más sentido. Solana cayendo en el día de hoy, cayendo en el día de ayer, pero más o menos pues se mantiene en esa zona cercana a los 0,012 y bueno, pues evidentemente el tirón de Bitcoin pues es muy fuerte y no puede sostener esa subida, ¿no? Tron cayendo un 5,62%, ha perdido niveles importantes, se va para abajo, tendencia bajista con respecto a Bitcoin. Ya explicamos ayer qué es lo que pasa cuando tienes un activo que se ha comportado muy bien en un mercado que se ha comportado en general muy mal, la gente saca beneficios de la única en la que tiene ganancias o en la que más o menos está bien e intenta apostar por las que se han quedado atrás, que son la mayoría, ¿no? Y es lo que está pasando con este token, ¿no? XRP también repitiendo en el día de hoy, pero también tuvo una subida importante en el día de ayer, rebotó en el soporte clave de los 1546 el otro día, como podéis ver, y Zcash también sube un 3,20%, mantiene de momento el tipo y hasta septiembre seguramente se mantendrá en esas zonas. Y nada más, dejamos ahí el mercado en 77.778. A petición de la comunidad os voy a dejar la canción del canal para terminar el vídeo. Y nada, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bitcoin al día, demuestra el valor. Como el patrón, oro brilla su esplendor. Con oferta limitada y una red segura. Es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás.
Bitcoin al día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será, y en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será, y en Bitcoin